3. Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Muy buenas noches. Le habla Patricia Quiroga del Ministerio Mujeres de Fe y Valor. Agradecida una vez más al Señor por este momento, esta oportunidad que nos da de compartir con ustedes la palabra que el Señor ha traído en esta noche a mi corazón y queriéndola compartir con ustedes. Pero vamos a orar. Primeramente, Padre Santo y Padre bueno, te doy toda gloria y toda honra a ti, que seas tú el centro de esta reunión, que seas tú, Espíritu Santo, que hable a través de mi boca y prepare los corazones, los oídos de cada persona que va a escuchar este mensaje, sea esta noche o sea luego, después que se ponga en las redes sociales. Toda la gloria y toda la honra es para ti. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra en primera de Juan 4:4 en adelante. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios no oye el que no es de Dios. No nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Repito otra vez, dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios no oye el que no es de Dios. No nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Nosotros somos de Dios, y cuando nosotros somos de Dios, escuchamos a personas cuando nos quieren dar un consejo, hombres y mujeres que son de Dios también, hombres y mujeres que están consagrados al Señor, gente que lee la palabra, que nos aconsejan a través de lo que dice la palabra, gente que son influencia en nuestras vidas con su testimonio. A eso nosotros escuchamos. No debemos hacer caso a las cosas que dicen las personas del mundo, donde nosotros estemos en el trabajo, en un supermercado, en el hospital, donde nosotros estemos. No debemos prestar atención a las cosas que son palabras ociosas, palabras necias, palabras que no son de edificación en nuestras vidas. La palabra dice también que ellos se conviertan a nosotros, no nosotros a ellos. Nosotros no debemos ser partícipes de cosas que están alrededor de nosotros. No hacerlo por conveniencia, no hacerlo por miedo o no hacerlo porque simplemente creemos que no es mal. Cuando estamos en las cosas de Dios, somos de Dios y por eso podemos discernir, dice la palabra, podemos, entonces nosotros conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error, porque cuando algo está mal, el Espíritu Santo nos redarguye. En estos momentos difíciles que todos estamos pasando, que hay dificultades, los padres con los hijos, situaciones económicas, enfermedades por todas partes, nosotros necesitamos escuchar la palabra. Hay personas que dicen ser cristianos, pero no están creyendo lo que leen. Leen su Biblia, pero no lo creen. Entonces, si no creemos, estamos en nada. Nosotros debemos creer lo que nosotros leemos, la palabra. Dice que la fe viene por oír y oír la palabra. Nosotros para aprender, para poder enseñar a otros, tenemos que leer la palabra, tenemos que llenarnos, empaparnos de las cosas de Dios, para dar fruto. ¿Cómo vamos a estar preparados cuando viene una prueba si nosotros no estamos llenos de la palabra? Pero cuando estamos llenos de la palabra de Dios,
cuando vienen las pruebas, es nuestro único socorro, es nuestra única fortaleza, es la palabra. Porque podemos tener muchas personas alrededor de nosotros, podemos tener dinero si es posible, podemos tener personas influencers alrededor de nosotros, pero eso no va a hacer que nuestra fe crezca. Eso no va a hacer que el dolor sea menos, que la prueba sea más fácil. Pero si nos agarramos en la palabra, nosotros decimos como Pablo, que dijo Pablo, que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso lo decía Pablo porque estaba lleno del poder de Dios, porque creía lo que ya el Señor había puesto en su corazón, porque vivía por fe. Cuando viene la guerra, nosotros estamos preparados. ¿Con qué? Con la armadura que dice Efesios. Nos ponemos todas las herramientas. ¿Y cómo nos las ponemos? A través de la palabra. Para nosotros, un atleta, para poder ganar una competencia, tiene que correr todo el tiempo. No solamente corre el día que tiene la competencia, porque si lo haría, pues se cansaría y no llegaría a la meta, pero se ejercita tanto y tanto que su cuerpo se prepara y se prepara y mientras más corre, su cuerpo está más preparado y llega la mayoría de veces a la meta. ¿Por qué? Porque su cuerpo físicamente y mentalmente pues está preparado. Así debemos nosotros ser, llenarnos, escuchar personas que conocen del Señor. Si nosotros no conocemos mucho del Señor, escuchar a otros que saben, querer aprender, tener un mentor, ver ese pastor que es que predica la sana doctrina, escucharlo, escuchó su mensaje una vez y el Señor lo tocó, vuelve a escucharlo otra vez. Una hermana que usted conoce, una mujer de testimonio, escúchela, hable, mire su ejemplo, aprendamos de ello, leamos la Biblia. ¿Por qué? Porque en momentos difíciles lo único que nos va a nosotros fortalecer es la palabra. Cuando estamos llenos del poder de Dios, cuando estamos llenos de la palabra, decimos, no importa la prueba porque el Señor lleva nuestras cargas. Pero para nosotros decir eso tenemos que creerlo. Cuando decimos todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, no es solamente de palabras, tenemos que creerlo, que el Señor nos fortalece. Cuando nos dice cuando creemos la palabra en lo que dice segunda de Timoteo 1:7, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y dominio propio, tenemos que creerlo, no solamente leerlo. Por eso es que a veces vienen pruebas, siempre a los cristianos les vienen pruebas, porque el diablo siempre quiere poder ponernos a nosotros, pues, ¿cómo se dice? Aplastarnos. ¿Para qué? Porque aplastándonos, teniendo enfermedades y teniendo pruebas, pues nosotros nos desconcentramos, que es hacer la obra del Señor, que es predicar. ¿Por qué? Porque nos enfocamos en la enfermedad, en el problema. Pero cuando nosotros nos agarramos de la palabra, no importa lo que el diablo diga. Personas que están en un hospital y en vez de estarse quejando, le predican a otros en el hospital. No, me acuerdo mucho del testimonio de nuestro hermano Juan de Dios, que escuchaba, él estaba en el hospital, no me acuerdo por qué era, pero en medio del hospital él ganó alma para Cristo y llamaba al grupo de oración y pedía oración por personas que le estaban alrededor de él para que oraran por ellos y él ni los conocía y se regocijaba eh, eh, con las personas que estaban ahí y él parecía como que estaba de vacaciones en el hospital porque no parecía ni un enfermo, parecía, se veía contento y decía, este hermano recibió a Cristo, este hermano recibió a Cristo, oren por ello, oren por esto. Y él estaba ahí como de visita. Entonces el Señor a veces nos pone en situaciones para que, como dice la palabra, que a través del consuelo que el Señor nos da, nosotros podemos consolar a otros. A través de la prueba que nosotros hemos tenido, hemos pasado y hemos superado a través del Señor, nosotros podemos ayudar a otros. ¿Cómo? Si yo he estado en el hospital
y el Señor me ha sanado de algo. El testimonio de que el Señor me sanó puede ser de bendición para otros. Decirle, mira, el Señor me sanó de esto, te puede sanar a ti. Hay personas que el Señor ha hecho milagros de perdón. He escuchado un testimonio de un hermano puertorriqueño que un señor mató a su hija, la chocó y la mató. Y el Señor, en medio de su dolor y su tristeza, le pidió que ese hombre perdonara a quien mató a su hija, una niña pequeña, 9 años. El Señor, y él decía, no puedo, no puedo. Él decía, no puedo. El Señor le decía, perdónalo, 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 perdónalo. Y él decía, no puedo, no puedo. Y luchó con el Señor y predicaba la palabra, y un día pasó al frente, él hizo la invitación de quién se quería arrepentir, quién quería aceptar al Señor, y pasó un señor, se arrodilló, empezó a llorar, a pedirle perdón, y él no sabía quién era. ¿Quién era? El señor que había matado a su hija. Se había arrepentido, estaba llorando y había recibido al Señor. Ahora ese hombre, ese asesino, porque él lo dice donde quiera que él va, que él predica, y lo llama, ven, le dice, este hombre que fue el asesino de mi hija, es mi mano derecha. Imagínense dónde puede llegar el amor de Dios, de caminar con el hombre que te recuerda que mató a su hija. Y él lo abraza y dice, yo lo amo como mi hermano, pero eso no lo hice yo en mi carne, lo hizo el Señor, lo puso en mi corazón. Pero hay que vivir la palabra, hay que vivirlo para que ese poder de Dios pueda entrar en nosotros. Hay que aprender la palabra, confiar en Él, decir, Señor, yo he hecho sobre ti todas mis cargas, pero no es solamente de boca, tenemos que echar la carga de verdad. No andar con la mochila cargando todos nuestros problemas. Yo he aprendido con todos estos años, porque es como una escuela, cuando somos cristianos, con las pruebas que nos van pasando y mientras más nos aferramos a la palabra, escurriñamos la palabra, creemos, oramos, ayunamos, porque dice la palabra que esas cosas solamente salen con ayuno y oración. Cuando estamos pasando momentos difíciles, vayámonos de ayuno y oración. En mis primeros tiempos, yo mis batallas, como no sabía humanamente, me iba a ayuno y oración todo el tiempo, porque lo aprendí y me resultó. El Señor me liberó, el Señor me enseñó a aprender a depender de Él, a escudriñar la palabra. Tomé tiempo con el Señor para yo llenarme yo, porque una cosa es cuando vamos a la iglesia, escuchamos al pastor, escuchamos la palabra, leemos la Biblia, luego llevamos a la casa y nunca más leemos la Biblia hasta el próximo domingo. ¿Cómo vamos a crecer? ¿Cómo nos vamos a fortalecer? Cuando viene una prueba, lo primero que hacemos es llamar a la hermana tal. Hermana, ora. ¿Por qué? Porque nos sentimos sin fe, sin esperanza, sin fuerza. ¿Por qué? Porque no estamos preparadas. No nos ejercitamos como atletas para cuando viene la competencia. Entonces, cuando llega la competencia, estamos débiles. Pero cuando estamos fortalecidos en el Señor con la palabra, la prueba va a llegar, claro, pero va a ser más ligera porque nuestra confianza está en el Señor. Va a estar en que Él tiene el control. Sea lo que sea, el Señor nos va a sacar de esto, porque dice su palabra que no nos da una prueba más allá de lo que podamos soportar. Y con la misma consolación que el Señor nos consoló, vamos a consolar a otros. O sea, si estamos pasando un problema, una dificultad, no nos vamos a quedar ahí todo el tiempo. Va a llegar un tiempo de receso, un tiempo de calma, como la lluvia. Primero viene la lluvia, después viene la calma. Así mismo son las pruebas. No nos vamos a quedar hundidos en una prueba por toda la vida. Va a pasar, va a venir otra y va a venir otra y son como pruebas de un examen.
cogemos uno y otro hasta que nos graduamos. Y cuando nos graduamos, cuando nos vamos con el Señor, ahí tendremos nuestra graduación. Mientras tengamos vida, vamos a estar en prueba, en exámenes todo el tiempo, en retos, en dificultades, pero el Señor siempre va a estar con nosotros, fortaleciéndonos cuando nosotros creemos lo que leemos en la Biblia. No solamente de boca, es en el corazón que hay que creerlo. A mí me han pasado muchas cosas, muchas pruebas, muchas dificultades que muchas de ustedes conocen y han orado por mí también, pero aquí estoy de pie. Ha venido una prueba y he salido, ha venido otra y he salido, pero no ha sido de mis fuerzas humanas, ha sido el apoyo en oración por intercesoras, intercesores, por el apoyo de mi familia y por la ayuda de Dios. Puedo estar aquí testificando y hablando de esto, pero en el momento que yo estuve pasando a lo mejor mi problema, mi dificultad, en ese momento yo pensaba que nunca iba a salir, que nunca iba a acabar. Hay momentos que nos llegan en la vida que nos sentimos que no hay una luz en medio de la oscuridad. Todo lo que vemos es tiniebla, tiniebla, y decimos, ¿cuándo va a aparecer la luz en el túnel? Pero el Señor nunca nos va a dejar, pero tenemos que aprender la palabra, tenemos que escuchar consejos de otros, si algún hermano o hermana que sabe más que tú de la palabra por el tiempo que tiene en el Señor, estás pasando una prueba, una necesidad, o eres nuevo o nueva en el Señor y te dice, hermano, hermana, te recomiendo que te vayas en ayuno y oración, que escurriñe la palabra, que aprendas a leer la Biblia, que te bautice en la iglesia, que te congregues, hazlo, porque así es que uno va creciendo, uno va aprendiendo, va fortaleciendo, porque este camino como cristiano no es fácil, no es fácil, pero tampoco es imposible. Pero tenemos que aprender y a llenarnos de las cosas del Señor para cuando vengan las pruebas estemos fortalecidos, escuchando a otros que saben, no darnos las de que nosotros sabemos. Yo siempre me gusta escuchar personas mayores que yo, no mayores de edad, mayores con conocimiento en el Señor. ¿Por qué? Porque con su ejemplo y con su perseverancia han salido de una prueba en otra, en otra. Entonces, eso me ha ayudado a mí. Digo, si el Señor fue con esta persona, lo va a hacer conmigo también. No me va a dejar a mí tirada con mi problema, a mí sola. Entonces, tenemos que ir paso por paso, pero aprendiendo y poner nuestro corazón dispuesto a aprender de las cosas del Señor. Uno nunca acaba de aprender las cosas del Señor. Yo digo, la Biblia es un libro viejo, pero nuevo todo el tiempo. Yo tengo más de 20 años conociendo al Señor y cada vez, y hay cosas que todavía supuestamente yo encuentro nueva en la Biblia. No están nuevas, están ahí hace mucho tiempo, pero hay días que el Señor quiere que yo lo vea. El Señor abre mis ojos, mi conocimiento y me hable a través de la palabra. Yo tengo mi Biblia marcada con diferentes marcadores de diferentes colores porque el Señor me ha hablado a veces tan dulce, tan impresionante en la palabra que yo lo marco y le pongo hasta la fecha, cuándo fue, para saber cuándo el Señor me habló. Y lo miro y digo, wow, mira, el Señor me habló a través de este versículo en el año tal en este tiempo yo estuve, pongo a veces cuando el Señor me habla, cuando he estado en ayuno, pongo ayuno y pongo la fecha. Y cuando vuelvo y lo leo otra vez, digo, oh, mira, estuve en ayuno en este tiempo y el Señor me habló y lo estoy leyendo. Y a veces ha tocado la casualidad de que a veces ha sido el mismo mes o el mismo año, no el mismo año porque no vuelve el mismo año, el mismo día y el mismo mes de que lo leí tiempo atrás, solamente con diferencia de año. Y me regocijo en escudriñar la palabra.
Me encanta leer la Biblia y marcarlo con diferentes colores. Soy como una niña con mi marcador ahí siempre. Y cuando leemos la palabra y leemos ese versículo, le digo, oh, ya yo lo tengo marcado. Ya yo lo había leído antes, porque lo tengo marcado. Entonces, me regocijo en las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque lo que me ha ayudado a fortalecerme en el Señor y a superar las pruebas y los obstáculos que me han venido en la vida es solamente con la palabra, con la palabra. Usted es nuevo en el Señor, no conoce nada del Señor y dice, ay, wow, mira, esta hermanita cómo ora, cómo Dios la usa, cómo predica o cómo canta, pero eso no vino solo. Eso vino leyendo la palabra, orando, ayunando. Esa persona se fue llenando del Señor. El Señor le fue dando sabiduría, conocimiento. El Señor la fue llenando de su unción, de sus dones, de su talento. El Señor lo está usando. Eso no vino, oh, me convertí al Señor y ya yo canto mejor que Pavarotti. No, el Señor pone un don cuando nosotros nos rendimos a Él y nos dejamos moldear como un vaso, como el alfarero. eh, Cuando nos dejamos moldear, el Señor nos hace una nueva criatura. Todo lo viejo es pasado. Cuando yo conocí al Señor, yo cocinaba, pero cuando conocí al Señor, el Señor me cambió a una nueva criatura y ahora soy una chef profesional, una cocinera. Me encanta la cocina, me encanta cocinar y hago comida de diferentes países internacionales. Bueno, y el Señor me cambió. Nunca pensé en mi vida que yo iba a cocinar comida de diferentes países. Mucho menos pensé que yo iba a predicar aquí, ni por las redes sociales, ni en diferentes lugares que me han invitado grupos, y mucho menos que el Señor me iba a dar fortaleza el día del velatorio de mi papá. Ustedes saben, mi papá murió de repente. Yo fui al funeral y pensé que mi familia tenía un programa para la funeraria y no había nada. Cuando nosotros llegamos, pues eh, mi esposo y yo tuvimos que encargarnos para la gloria de Dios y el Señor me dio fortaleza. Si ustedes me ven, dicen, ¿es su hija o es su vecina? Porque el Señor mis sentimientos lo agarró, me preparó, como que yo tenía todo preparado, escrito, tenía todo un patrón y no fue así. El Señor, pues para la gloria de Él, me dio fortaleza, pudimos compartir la palabra con mi familia y con todas las personas que estaban ahí. Y, igual cuando lo pusieron ya bajo la tierra, el Señor pues usó mi boca para hablar, porque no fui yo, fue el Señor. Pero y luego que pasó todo ese proceso, es que yo pude asimilar el dolor y la tristeza, pero en el momento no. No sé cómo pasó, pero el Señor lo hizo. El Señor guardó mis sentimientos como humana y me usó para la gloria de Él. Pude predicar. Luego pues ya me derretí como una mantequilla en dolor y en tristeza y llanto, pero en el momento, pero yo le doy la gloria a Él. ¿Por qué? Porque antes Él me fue preparando, me fue fortaleciendo mi corazón, me fue instruyendo en la palabra para momentos así difíciles de sorpresa, que uno no tiene una Biblia a mano, que uno no tiene una nota, no tiene apunte. El Señor entonces ahí se glorifica y la gloria es para Él porque Él es que nos usa a nosotros, pero eso no viene de la noche a la mañana, eso viene con una preparación de nosotros mismos en los corazones, pidiéndole al Señor, Señor, úsanos para la gloria y la honra tuya, úsanos, Señor. Nosotros somos instrumentos, Señor. Nosotros oramos, somos intercesores, pero el que hace el milagro eres tú. La gloria y la honra es para ti. Solamente somos intercesores. Pero para tener esa poder y autoridad en el Señor, tenemos que aprender. Si usted conoce al Señor,
es recientemente en el Señor, debe de aprender las cosas, no quedarse solamente con escuchar una vez la palabra, no, váyase a la Biblia y yo quiero aprender. ¿Y por qué los hermanos cristianos saben tantos versículos cuando hablan? Eso no fue que nos acostamos y nos levantamos y ya me sé la mitad de la Biblia en versículos, no. Es con el tiempo, leyéndolo, aprendiéndolo, porque hay personas que se aferran más a un versículo que a otro. A mí me encantan mucho los salmos, pero también me encanta mucho me gusta la historia mucho de Pablo. Y también pues me baso mucho también en las historias de las mujeres de la Biblia, Débora, Esther, Ruth, Noemí, mujeres que fueron valientes, Jael, Lea, mujeres que fueron valientes, Jocabet, me la miro como ejemplo y yo quisiera ser como ellas, como eran mujeres virtuosas que hacían todo con el temor de Dios. Entonces, uno tiene que aprender a querer y llevarnos de otras personas, no esquivarlo porque nos aburren que no hablen tanto de la palabra, no le contesto el WhatsApp, no le contesto el Facebook, si me llaman o me mandan un mensaje, no lo miro. Si esa persona tomó el tiempo de enviarte un mensaje, míralo. Si alguien te comparte un grupo de oración, compártelo, aunque tú no puedas entrar porque no tienes tiempo, compárteselo a otro para que esa otra persona crezca en el Señor, porque para eso son los grupos. Los grupos estamos hechos para enseñar y para aprender, porque yo aprendo a través de lo que enseño, porque antes de enseñarle a ustedes yo tengo que leer la Biblia y cuando yo la leo yo lo aprendo también. Entonces yo aprendo y le enseño. Entonces si ustedes no pueden entrar, mándele el link a alguien para que pueda entrar a ese grupo, porque a lo mejor esa persona que no conoce al Señor o que sí conoce al Señor, es nueva en el Señor, no tiene tiempo, pero a través del grupo puede ir sembrando esa semilla de enseñanza en su corazón, puede ir engrandeciendo su fe, escuchando la palabra. Así aprendemos escuchando la palabra. No me digas, no tengo tiempo que fue al trabajo. Cuando uno quiere aprender, déjeme decirle, yo he entrado a grupos y en medio del grupo he estado lavando platos, he estado cocinando, he estado en la calle con mi audífono, porque he tenido hambre de escuchar la palabra. En la pandemia, a veces yo estaba en la calle y me pedían, hermana Patricia, ¿puede orar? Y yo, espérense, ando en la calle, hermano, ¿puede leer una porción? Ay, hermano, disculpen, porque ahora estoy en la calle, no tengo una Biblia, porque igual entraba al grupo, aunque no pudiera. Entonces, lo demás es pretexto. Cuando queremos aprender, nosotros mismos buscamos la manera de cómo hacerlo. Yo escurriño la palabra, la Biblia la tengo en mi teléfono, cuando entro al computador, busco historias que puedan ser edificantes, busco temas, preparo mis temas para leer, preparo temas para grabar, canciones de alabanza que sean edificantes. O sea, siempre estoy aprendiendo, buscando y como un estudiante, siempre estoy aprendiendo y escuchando otras personas. Escucho mucho las prédicas de David Wilkinson, que fue nuestro pastor, Paul Yonggi Cho, de la iglesia más grande en Corea, nuestro hermano Gigi Ávila, Billy Graham, su hijo. Son personas que para mí son muy pocas las personas de verdad que son edificantes en este tiempo. Hay muchos predicadores, pero acuérdense, no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Con eso me despido. Quiero darle la gracia a cada uno de ustedes por estar aquí presentes y por los que van a escuchar la palabra luego. Voy a hacer una oración. Que el Señor los bendiga. Padre Santo y Padre bueno, que seas tú, Señor, edificando cada hombre y cada mujer a través de tu palabra, Señor. Dale hambre de tu palabra, Señor. Aquellos que son nuevos en el Señor, dale hambre de tu palabra para que aprendan a escurriñar
Señor, tu santa y bendita palabra, para que estén fortalecidos en los tiempos de prueba, para que puedan bendecir a otros, Señor, para que puedan edificar, animar, alentar, Señor, para que puedan dar esperanza a través de tu palabra, Señor Jesús. Bendice cada hombre y cada mujer que escuche esta palabra, Señor, que no sea yo, Señor, sino que seas tú que los redarguye, los toque, Señor, y que empecemos a buscar de ti. En los tiempos vienen difíciles, Señor, y tenemos que estar preparados como atletas, como militares, listo para la batalla, Señor, pero solamente en ti, Señor, en tu palabra, en tu fortaleza, Señor. Ayúdanos, danos entendimiento, sabiduría, Señor, humildad, Señor, que no creamos que sabemos más que los demás, sino que cada día, Señor, seas tú que nos enseñes con humildad, Señor, a enseñar y aprender nosotros mismos también. Bendice cada hombre y cada mujer, Señor, donde estén pasando alguna necesidad. Señor, que seas tú, Señor, fortaleciendo, Señor, que seas tú libertándolo, que seas tú sanándolo, que seas tú, Señor, salvándolo. Donde estén, Señor, sea en una cárcel, Señor, dale fortaleza, usa, Señor, hombres y mujeres que están en la cárcel, Señor, lo uses como Pablo, Señor, que prediquen, Señor, no importa dónde estén, Señor. Bendice esos misioneros de todas partes del mundo, donde estén, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches, hermanos. Los invito a que se suscriban al canal de YouTube para que puedan tener pues los videos actualizados cuando se pongan en estas redes sociales y para recordarles que este es un ministerio sin fines de lucro. No ganamos nada porque ustedes le dé un me gusta o por suscribirse. Es totalmente gratis. Solamente tienen que tener una cuenta y así tendrán todos los videos cuando se pongan. Si no lo pueden ver hoy, lo pueden ver después. Y tenemos reuniones lunes y miércoles. Están invitados y pueden compartir el link a cualquier persona. Si ustedes no pueden entrar, compártanle a otro porque le puede ser de bendición y de edificación. Que Dios los bendiga grande, rica y poderosamente.